Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol y cómo no, siguen las malas noticias, ¿no? Porque se ha confirmado la lesión de Eduardo Camavinga, que tiene una rotura en el bíceps femoral. Así que es una lesión bastante importante, digámoslo así. Y al final, bueno, da para mucho porque hay que hablar del tema físico, el tema de lesiones, que no tenemos un pivote que no sea de cristal. O a lo mejor es que los jugadores no tienen la preparación física correcta y por eso se lesionan tanto. Puedes tomar el ejemplo de Pedri en el Barcelona, que desde que llegó Flick no se ha lesionado y con Xavi ni siquiera alcanzaba a jugar porque siempre estaba lesionado, ¿no? Así que hablemos un poquito de este artículo, ¿no? El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: Eduardo Camavinga sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le tendrá alejado de los terrenos de juego por lo menos 3 semanas. Una baja muy sensible para el Real Madrid, que pierde a un jugador clave en el centro del campo, donde también está fuera de combate Tchouaméni, aunque se espera su regreso en los próximos días. Camavinga se rompió en el minuto 55 del duelo ante el Liverpool, tras saltar a la presión en la banda derecha. El jugador sabía perfectamente que se había producido una rotura y se llevó las manos al isquio y se fue al suelo. Por cómo se produjo, también los servicios médicos sabían que el jugador sufría una lesión de relativa gravedad. Un contratiempo más para Carlo Ancelotti, que pierde a uno de sus jugadores más en forma. Estaba siendo el mejor en Anfield y la mejoría del Madrid en la liga había coincidido con la presencia de Camavinga en la posición de pivote. Sin Camavinga, lo más normal ahora es que Lucas Vázquez, ya recuperado, vuelva al lateral derecho y Fede Valverde se mueva a su posición natural. El uruguayo se volverá a hacer con las riendas del centro del campo, probablemente escoltado por Modric, Ceballos y Bellingham. Camavinga sufre prácticamente la misma lesión que Vinicius Jr., que se produjo su rotura en el duelo ante el Leganés. En el caso del brasileño, acabó el encuentro y se fue en frío, cuando empezó a tener malas sensaciones que se confirmaron 24 horas después con los exámenes médicos. Con el francés, las malas sensaciones estuvieron presentes desde el primer momento, echándose al suelo y con dificultad para caminar y abandonar el terreno de juego. El objetivo en ambos casos es poder estar presentes en la final de la Intercontinental el próximo 18 de diciembre, aunque los plazos en los dos jugadores hablan de un mes. El objetivo es acortarlos y poder jugar la segunda final de la temporada. A ver, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el tema de Camavinga, el tema de Vinicius, yo creo que... ¿Qué quieres que te diga? Al final es un tema del cual hemos hablado bastante en este canal, ¿no? El tema de la preparación física. Yo ayer lo dije, que me parecía que los jugadores del Liverpool volaban, que parecían auténticas balas, y los jugadores del Real Madrid simplemente trotaban, que no se puede en el culo, que no tienen una preparación física adecuada, y es algo que yo no puedo entender. ¿Y sabes por qué? Porque un club que tiene un equipo que no es equipo, sino que son 11 jugadores que intentan ser un equipo y que dependen asquerosamente de la individualidad, no puede ser que tengan menos físico que el resto de los equipos. ¿Se entiende a lo que voy? Porque, a ver, por ejemplo, te pongo el caso de Uruguay. Uruguay tiene un estilo de fútbol bastante horrible, digámoslo así, un estilo muy parecido al Atlético de Madrid, ¿no? Que es literalmente pelotazo y a lo que salga, aunque el Atlético ha sufrido su transformación, asimismo la ha sufrido Uruguay con Marcelo Bielsa. Sin embargo, ellos siempre han tenido un fútbol más físico que depende más de las individualidades que realmente de una actividad colectiva, ¿se entiende? Entonces yo no puedo entender que un equipo como el Real Madrid, que depende explícitamente y básicamente del físico, no tenga el físico para aguantar un partido. ¿Se entiende a lo que voy? Y este problema es de Carlo Ancelotti y también es de Antonio Pintus. El problema es a quién le echamos la culpa. Porque aquí yo creo que no tiene culpa Florentino Pérez, porque Florentino Pérez no está dirigiendo el equipo a nivel técnico, ¿se entiende? Sí, es cierto, la planificación de Florentino es pésima, pero yo creo que con el tema del mediocampo tampoco es que estemos tan cojos, ¿no? Es cierto que nos falta un Toni Kroos, pero es eso lo que nos falta. Teníamos bastante en el mediocampo y al final los jugadores se están lesionando de todas formas, ¿se entiende? Y aquí yo no sé a quién echarle la culpa, si se la ha hecho a Carlo Ancelotti o la culpa es de Pintus básicamente, porque no lo sabemos, ¿se entiende? Y nunca lo vamos a saber, porque yo no sé qué es lo que le pide Ancelotti a Pintus,
porque es cierto que el preparador físico no solamente hace lo que quiere, sino que tiene que hacer lo que el entrenador le pida, ¿se entiende? Y a lo mejor Carlo Ancelotti le dice, no, mira, que la preparación física no sea tan intensa, no, yo quiero esto, no, yo quiero lo otro, y a lo mejor Pintus quiere hacer un trabajo más fuerte y no le funciona. ¿Por qué? Porque el estilo de Ancelotti es un estilo no físico, ¿se entiende? Es un estilo que depende más como del aguante. Entonces yo no sé qué es lo que le pide Ancelotti a Pintus. Por eso que no puedo responsabilizar a Pintus de todo, básicamente. Ahora también puede ser que Pintus no esté calificado para lo que significa ser un preparador físico del Real Madrid. Porque a lo mejor lo que está pasando es que Pintus es el que está boicoteando el asunto. Y a lo mejor es él el que hace una preparación física de mierda y por eso los jugadores se lesionan. No hay que olvidar que básicamente el tema de las lesiones viene desde hace mucho tiempo, que no es un tema actual, que en todas las temporadas el Madrid ha sufrido lesiones y lesiones graves, ¿no? Pero obviamente una rotura de ligamento no es culpa del preparador físico. Pero sí este tipo de lesiones, que pueden ser contracturas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende a lo que voy? El asunto es que no sabemos a quién responsabilizar. Vuelvo a insistir, sería muy injusto en poner toda la culpa sobre Pintus. Sería muy injusto en poner toda la culpa sobre Ancelotti, aunque yo creo que es una culpa compartida. Al final, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, hay que hacer una remodelación partiendo por el técnico. Ahora quizás lo correcto sea echar a Carlo Ancelotti y seguir con Antonio Pintus y ver qué es lo que pasa. Si Pintus no rinde, también hay que echarlo y ya está. Se acaba el problema, ¿se entiende? Ahora lo de Camavinga es un tema muy complicado porque Camavinga es un gran jugador, es el mejor pivote del mundo. Yo lo he dicho y lo vengo diciendo desde hace muchos años que Carlo Ancelotti se ha cargado a Camavinga porque básicamente lo hace jugar de interior y no de contención, sabiendo que Camavinga es el mejor contención del mundo y aún así para este entrenador es mejor de interior que de contención y Camavinga de contención ha demostrado ser un gran jugador. El problema es que es de cristal y también al parecer es de cristal Tchouaméni. Entonces tenemos dos pivotes que se lesionan fácilmente. Ahora el asunto es, ¿el problema es el jugador o es el preparador físico? Porque he colocado el ejemplo de Pedri en el Barcelona y cómo esta temporada Pedri no se lesiona. Juega todos los minutos, juega sin parar y no se lesiona. Entonces eso me hace entender que la preparación física de Camavinga y de Tchouaméni no es la mejor y por eso están tan lentos, digámoslo así, y por eso son tan propensos a la lesión. Hay que ver, hay que cambiar a Pintus, hay que cambiar a Ancelotti y ver si Camavinga y Tchouaméni se siguen lesionando. A lo mejor mejoran con otro preparador físico, pero hay que ver. Las cosas son como son y pues nada, ¿no? Al final siguen lloviendo malas noticias para el conjunto blanco, ¿no?